El señor que vivió con una bruja. Había una vez un señor que se enamoró de una muchacha muy bonita, pero cierto día el señor se fue a tomar cervezas con sus compadres y le dijeron que su novia era una bruja y que en la noche se convertía en cualquier animal. Le aconsejaron que en la noche la espiara para comprobar que era cierto. El señor la intentó espiar en la noche, pero el sueño lo vencía y se quedaba dormido. Entonces, el señor fue a ver a una señora que era bruja, quien le dijo que para ver a su novia se pusiera un escapulario y que cuando la muchacha se quitara su cuero de mujer, que al cuero le echara sal. En la noche, el señor se puso un escapulario y cuando la muchacha se levantó, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la muchacha se quitó el cuero de mujer y se convirtió en lechuza. El señor esperó a que ella se alejara y cuando se fue el animal, el señor le echó sal al cuero de la mujer. Cuando la muchacha regresó y se puso el cuero de mujer, se revolcó llorando del dolor. Y hoy en día se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, aún se aparece la muchacha revolcándose y llorando del dolor. En el espejo. Duermes profundamente, pero la tormenta eléctrica que se está desatando afuera no permite que concilies el sueño. Cuando estás quedándote dormido, otro trueno te despierta. Este ciclo se repite toda la noche. Entonces sigues así, con tus ojos abiertos y atentos, observando tu cuarto que se ilumina antes que nuevamente las sombras lo invadan. Tus ojos se mueven de objeto desconocido a objeto, hasta que llegas a tu espejo, adyacente a través de la habitación. De repente, un destello de luz, el espejo se ilumina. Durante un escaso segundo, el espejo te revela una docena de caras, siluetas dentro de su marco, bocas abiertas y ojos ennegrecidos. Ellos miran fijamente hacia donde estás, sus pupilas negras fijas sobre tu cara. Luego se termina. ¿Estás seguro de lo que viste? Todavía en shock no logras dormir por el resto de la noche. A la mañana siguiente quitas el espejo de la pared y lo tiras a la basura. No importa si la visión que tuviste es verdad o mentira, pero quieres librarte de ese espejo. De hecho, te deshaces de cada espejo de la casa. Las semanas pasan y el acontecimiento de aquella noche queda en un rincón de tu memoria pasiva. Estás pasando el día en la casa de un amigo y es hora de usar el baño. Mientras estás ahí, la canilla se abre y comienza a correr sin que la toques. Desconcertado por esto, aún no actúas, tratando de convencerte que es causa de una paranoia en tu mente. El agua comienza a echar vapor y una capa de humedad cubre el espejo. Miras atentamente mientras se forman las palabras: por favor, devuelve el espejo. Extrañamos verte mientras duermes por la noche. Horror en la carretera. Un automovilista iba conduciendo por una carretera cuando vio a un hombre joven con el pulgar levantado. Al disminuir la velocidad para recogerlo, queda consternado al ver que detrás de los arbustos o árboles de la carretera se asomaban 2 o 3 compañeros suyos. Considerando quizá que están abusando de su generosidad y alarmado ante la posibilidad de que se trate de una banda de ladrones, el conductor decide en el último momento no recogerlos. Los viajantes se encuentran ya bastante cerca del coche, pero el conductor pisa el acelerador a fondo y se aleja tan rápido como puede. Los viajantes parecen enojados, gritan y chillan mientras el automovilista se aleja. Feliz de haber logrado escapar a tiempo, el conductor sigue su camino unos kilómetros sin detenerse. Después, al comprobar que el indicador de gasolina se acerca al 0, se para en una estación de servicio. Acto seguido, observa que el operario de la estación de servicio, lívido como la cera, se aparta horrorizado del coche.
El conductor baja para ver qué es lo que pasa y queda paralizado de horror ante lo que ve en sus ojos. Atrapados en una de las manijas de la puerta, había 4 dedos humanos. La casa abandonada. En un pueblo de la Comunidad Valenciana ocurrieron estos hechos cuya noticia llegó hasta el periódico. A mí me lo contó alguien del mismo pueblo. 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa, abandonada en mitad de tierras de huerta, con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comenzaron, y como en cada sesión que se precie uno de ellos, el portavoz hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dinos quién es y se irá. El vaso indicó 2 nombres. Los dueños de los nombres se miraron sorprendidos y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando. Ya se verían más tarde. Dejaron a los otros 3 con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los 3 chicos que se habían quedado en la sesión espiritista. Vacaciones del terror. Durante las vacaciones, mi amigo Juan me invitó a pasar unos días en la casa de su abuela y yo acepté. Aparte de nosotros 2, había unas 15 personas más, contando a los primos, tíos y abuelos. La casa era muy grande, tenía 5 pisos y en cada piso 4 o 5 habitaciones. Pero en el último no había luz. De pronto, todos los adultos se fueron a un bar y todos los niños nos quedamos jugando videojuegos. Alrededor de la medianoche, mientras jugábamos, escuchamos que algo se cayó en el 5º piso. Pero la verdad, no le dimos mucha importancia, porque pensamos que algo mal acomodado se había caído. Después de unos 15 minutos, se escuchó otro golpe, y esta vez sí nos dio curiosidad. Entonces tomamos una linterna y subimos muy despacio a mirar qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos al pasillo del 5º piso, revisamos una por una las 6 puertas. Pero al llegar a la tercera, antes de entrar en ese cuarto, se cerró la entrada general del 5º piso. Todos volvimos a abrir la puerta y continuamos, pero otra vez ocurrió lo mismo. Entonces un primo de Juan sugirió que alguien se quedara para que no se cerrara la puerta, pero los demás no estuvimos de acuerdo y dijimos que si se volvía a cerrar, no nos íbamos a volver otra vez. Entramos al tercer cuarto y se cerró la puerta de nuevo, pero esta vez no hicimos caso. Mientras todos miraban alrededor, sentimos que algo había pasado por la puerta, algo que además había producido un viento que en ese momento me heló hasta los huesos. Todos salimos rápido del cuarto y vimos cómo la puerta del último cuarto se cerraba. Fuimos a ver qué o quién lo había hecho. Cuando entró la última persona, la puerta se cerró y se aseguró con el pasador por sí misma. Habíamos quedado encerrados. Después de tratar de abrir la puerta, noté que la cara de Juan estaba completamente pálida y con la mirada fija en el techo. Al voltear supe por qué. Suspendidos en el techo había 2 ojos de color amarillento que brillaban, pero al colocarles la linterna ya no se veía nada. Tan solo nos descuidamos un momento y los ojos ya no estaban, pero una ventana del cuarto se abrió a tope y se escuchó un grito desgarrador. Todos tuvimos ganas de desmayarnos del miedo. Algunos nos acercamos a mirar a la ventana y lo que vimos nos asustó aún más. La ventana estaba clavada con unas 6 puntillas y todas estaban rotas. Desde ahí vimos cómo la copa de los árboles se abría como si una persona estuviera caminando en medio de ellas, pero estábamos a unos 12 o 14 metros de altura. Regresamos a la puerta y aún estaba asegurada. Uno de los primos de Juan, el más joven, empezó a llorar del miedo. En ese momento, el seguro se quitó y pudimos salir del cuarto. Bajamos hasta el 1er piso, esperando a que llegaran los adultos, pero como tardaban mucho, nos fuimos a dormir. Al otro día, le contamos a la abuela de Juan lo que había sucedido, y ella lo único que nos dijo fue: Tranquilos, lo único que pasó
es que en ese cuarto se quitaron la vida 2 personas. Demetrio y la niña quemada. El viejo reloj cucú de Demetrio marcó las 10 de la noche mientras éste apagaba las lámparas de aceite alrededor de su casa para ir a dormir. Había sido un día muy pesado. Pasados 8 minutos después de que el reloj le diera la bienvenida a las 10 de la noche, cuando ya Demetrio se acomodaba en su cama de paja, se escuchó tocar la puerta. Se escuchaban lentas y pesadas aquellas tocadas, como si quien las diera estuviera sufriendo mucho al hacerlo. Demetrio, algo extrañado, encendió la lámpara que descansaba a su lado en la mesa de noche, y fue destinado a abrir la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa de Demetrio al abrirla? Alcanzó a ver por el brillo que emanaba de su lámpara a una niña de no más de 7 años, totalmente quemada, que le decía: «¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Agua!». Demetrio, con el corazón casi saliéndole por la garganta, cerró la puerta de un azote, cerró las ventanas y casi infartado se acostó a dormir. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, sucedió lo mismo cuando Demetrio ya se estaba acomodando para dormir. Fue por eso que al día siguiente se lo comentó a un amigo que vivía cerca de su casa, y este le recomendó ir a que una señora espiritista que tenía un pequeño tarantín a las afueras del pueblo. Demetrio, que no creía en esas cosas, decidió ir con el objeto de darle fin a aquella molesta situación que le espantaba el sueño todas las noches. Salió temprano, cuando a lo lejos observó el tarantín rojo donde hacía su trabajo aquella vieja bruja. A la señora le dio una fuerte corazonada cuando vio entrar a Demetrio, pero no le hizo caso. «Bienvenido, ¿qué desea?», preguntó Madame Lalou a Demetrio, quien le contó lo que le sucedía, y ésta comenzó a llorar. Le explicó que esa niña era su sobrina, que había fallecido en un incendio a las 10:08 de la noche. Ella estaba dormida y tenía sed. Toda su familia falleció en ese incendio, pero es el alma de mi sobrina María el que vaga, pidiendo un poco de agua. Demetrio, aún con los pelos erizados, preguntó: «¿Y no hay forma alguna de hacer que se vaya, que no me moleste más?». «Sí, sí hay una forma», dijo la anciana. «Cuando la niña se aparezca de nuevo por su casa, sencillamente ábranle la puerta y déle un poco de agua. Es la única forma de que deje de molestarlo». Ese día Demetrio padeció un escalofrío constante a lo largo de su cuerpo. Faltaban 8 minutos para las 10. Demetrio se ponía las manos en la cabeza y sudaba a litros. De repente se escuchó el crujir de la paja seca y... Demetrio brincó, corrió a la cocina y tomó agua fresca en un tarro que ya tenía preparado para ese momento. Abrió la puerta y ahí estaba aquel cuerpo casi amorfo a causa de las llamas que la cobijaron aquella noche. Aquella misma hora... «¡Agua, por favor, agua!», suplicó la niña. Ya con el tarro en la mano y sin pensarlo 2 veces, Demetrio le sirvió agua que la niña bebió en un segundo. «¡Más, por favor!», le dijo la niña de nuevo. Este le sirvió de nuevo. En los ojos de la pequeña niña, Demetrio distinguió perfectamente, como si fuera una película, el momento en que la niña se quemaba. Un frío intenso heló la piel de Demetrio, y en los ojos de la niña aún se reflejaba el momento de su tragedia. Ya acabado el tarro, la niña se volteó y se fue, atravesando los matorrales, atravesando el bosque como si flotara, hasta que se perdió de los ojos de aquel asustado hombre. Se volteó y se acostó. Su cama se encontraba hirviendo, como si fuera el infierno propio. Al día siguiente, cuando fue a buscar leña para su consumo, observó parte del bosque totalmente quemada, del cual obtuvo un exquisito carbón que vendió en el pueblo y que le dio mucho dinero. Dicen que de esta forma aquella niña dio gracias a Demetrio por saciarle su necesidad y así poder descansar en paz.